Esta lucha es pactada a una caída y es por el título de la WWE. Compadre, y así llegamos a la última lucha. Manjar de manjares. Lo que promete ser un clásico. Esto, damas y caballeros, es WrestleMania 23. La lucha por el título de la WWE. Cena, Michaels. El retador proviene de San Antonio, Texas. Y mitad de los campeones mundiales en parejas. Una verdadera leyenda viviente. El chico rompe corazones. Miembro de DX. Hombre que ha sido poseedor de las preseas más consideradas a través de su historia como grande en la lucha. Que por una razón, cuando llega a un sitio como WrestleMania, sea que esté lastimado, sea que pensemos que no va a ganar, da la mejor lucha de su vida. Hablando de profesionales, quiero agradecer a Carlitos que a través de los años en los WrestleMania, sin importar las circunstancias, esté la voz de nosotros bien o no, sean los restos que se nos presenten, sea la cabina donde nos pongan, cuando suena la campana y comienza la primera lucha, siempre nos da lo mejor de su voz de oro. Gracias, Carlitos, a nombre de todo nuestro público que respeta lo que tú has hecho a través de lo que Jim Ross y Dusty Rhodes hablaron en el Salón de la Fama. Vivir esto, ser apasionado por lo que uno hace. Y sencillamente las cosas buenas son contagiosas, Julito. Ese es el ejemplo a seguir. Ese rompe corazones en el centro del ring. Escuchen esa ovación. Esto se vive. Aprovechamos a los niños que ven el programa para decirles de parte de Carlitos y de este servidor, no te rindas. No importa la circunstancia. Lucha por tu futuro. A los adolescentes, no se rindan. Hay un mañana. Sigue tus sueños, como lo hizo Shawn Michaels. Él lo dice, siempre ha encontrado la manera de ser el centro de la atención. Oye, Ha hecho muchos enemigos en el trayecto, y no le huye a esa responsabilidad. pero ahora tiene fuerzas renovadas, un espíritu renovado, creencias muy saludables y firmes. Y tiene una gran oportunidad de llegar nuevamente a la cima como campeón de la WWE. ¿Qué se siente estar en ese lugar? 80,000 fanáticos, millones de televidentes. Ser parte de un fin de semana histórico, comenzando con la premiere de Stone Cold. Más de 8 buses, escolta de un lado de la ciudad hacia el Fox Theater o el Teatro Fox. Luego el Salón de la Fama el sábado. La misma escolta, buses, limusinas. Y mira qué hermoso automóvil. ¡Wow! Ese es un Mustang, pero especialmente preparado. De carreras, compadre. Y como para ir a los sitios nosotros, ¿eh? Va más rápido que tú, Carlos. Oye, sí me ganó. Ahora tiene que ser un profesional. Mira, ¡wow! ¡Qué manera de agarrar la curva sin frenar! Tremenda máquina. ¡Qué monstruo de carro! Ford Mustang. El que tiene el caballito. ¡Wow! Oye, está entrando aquí. Es una rampa. ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué es esto? Se llevó la escenografía.
es el campeón! ¡El John Cena! ¡Wow! ¡Qué entrada, compadre! ¡Qué tronco de entrada! ¡Me gustó! And from West Newbury, Massachusetts, weighing in at 248 pounds, he is one half of the Parte de los Westbury, campeones Massachusetts. mundiales en parejas. WWE Champion, Y el actual campeón de la WWE. Triunfador también en el mundo del rap. Y fue el protagonista de la película de Marine de la WWE Films. Oye, acá entre nosotros, yo creo que acaba de robarle la entrada a Shawn Michaels. Sé que Shawn Michaels es el hombre espectáculo. Creo que este es un mensaje directo de entrada de que no voy a ir con precauciones. Hoy con todos los hierros. ¡Wow! Esto es inmenso. Cena está viendo 80,000 fanáticos, un nuevo récord de asistencia, 80,000, 100 algo, 103. 103. Esto es grande, compadre. Hablando de grande, este combate ya lo saben ustedes es por el campeonato de la WWE. Campeón y retador. Inmensa la Ahora, noche. para los que estén interesados en el modelo deportivo del Mustang, el Shelby, Ford Mustang Shelby. Hace falta unos chavitos nada más para tenerlo. Ya a mí no me dejan comprar eso, compadre. La otra noche pasó que en una escena para un programa, el artista invitado tomó el carro para hacer algo en la película y resulta que se le fue la mano y el carrito es de $1,000,000 de pesitos. Ay, no. Oh, ¿verdad que sí? 1,000,000. ¿Cuánto costará la reparación de lo de Cena? Ese es el carrito que anda a 250 por hora. Ese mismo. Mike Quiora, el árbitro. Y ya el público está coreando por su favorito. Shawn Michaels, lo dijo Hugo, se crece en los momentos más difíciles y sobre todo en el escenario más grande de todos, la vitrina de los inmortales, WrestleMania. Revisión, la requisa por parte del árbitro, asegurándose de que no haya objetos foráneos. Le digo, no beba porque la... No toma nota, No toma nota, pero traga. ni agua. Llegó el momento de la verdad. Michaels invitando a Cena al centro del ring. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, después de esa entrada inesperada de un inesperado invitado que ya se fue a dormir en una Y perdóname cárcel. que lo llamé estúpido. Está bien, yo creo que la mamá, doña Laura, te lo aceptaría de vez en cuando. Yo creo que ella ha tenido ganas de decírselo unas cuantas veces. Pero está bien. ¡Bofetada! ¡Oye, Cena, dos veces ya! ¡Derecha! ¡Machetazo! ¡Qué rápido! ¡Viene Michaels! ¡Uy! Lo puso a gozar. Cachito, me ganaste la entrada. Fue espectacular lo que hiciste con el Mustang Shelby. Pero yo soy Michaels. Ese es el mensaje del rompecorazones de inmediato aquí. El título de la WWE en juego. El orgullo de un campeón. Un retador que es una leyenda. ¡Vamos a la acción! Michaels, el árbitro. Michaels engaña al rival, lo toma, cantado a la cabeza. Cambia de brazo. Tengo un cambio. Oye, ven, ya veo, martillo, brazo. Tengo un cambio en el récord. Ahora hay 80,102. Con mi primo que votaron. Como bolsa. Pero sigue el récord. Bien, evita peligro Michaels. Abanica la brisa, una, dos veces. Toma. Sin la derecha, izquierda. Michaels, qué rapidez. Parece un pugilista. Derecha, izquierda, machetazo. Un saludo en Puerto Rico a Axel Cruz, el rudo de los rudos. Perdón, que mandó un saludo para Carlitos y para este servidor. Y Shawn Michaels se mete verbalmente con Cena. Noto a Cena muy desesperado, muy nervioso. Tiene que controlarse, tiene que tratar de concentrarse más en el combate. Tú sabes el problema, que él quiere tomar el control del combate y es lo
lo que debe hacer un campeón. El problema es que no se está enfrentando a un retador común. Esto que estamos viendo nosotros es una leyenda que sube como retador, que sabe lo que es estar presionado por la multitud, y Cena está sintiendo el factor público y eso le está afectando los nervios también. Mucho peso, compadre. Mucha responsabilidad encima. Imagínate tú de momento meterte en un ring y ver alrededor tuyo y ves 80.000, 102 ahora con el primo mío que votaron. Pero compadre, no es fácil. Candado a la cabeza de Cena. Derribada con candado incluido y dominio al ras de la lona. Esto supera el regreso que hizo Shawn Michaels en el Alamo Dome. No llegó a las 80.000 personas en ese momento. Ahora tiene otro dato más en su lujosa carrera, Shawn Michaels. Es tan lujosa que es muy largo el ponerse a contar cuántos títulos ha conseguido, de qué manera y cómo ha cambiado su vida y todo eso. Pero en una época fue odiado por muchos, precisamente porque le gusta ser el centro de la atención y se crece. Candado que no suelta a la presa. La controversia ha sido su aliado. Cena no logra quitarse la llave todavía. Cuidado con las espaldas sobre la lona, señor Cena. Presionando. El candado que ha mantenido sobre Cena ha sido un candado que lleva como derribada de judo, porque utiliza también parte de su cuerpo para llevárselo a la lona. Con la ayuda de la cadera, sí señor. Cena se lo quita encima, lo azota. Otra vez falla. Volvió a fallar Cena. ¡Oh! Pero en la tercera no falló. Lazo y volvieron con Michaels. Y protestan los fanáticos de Michaels. Eso le dolió al rompecorazones. Haciendo lo que tiene que hacer. Le guste o no a los fanáticos de Shawn Michaels, Cena es el campeón. Si va a salir de aquí con el título, tiene que demostrar que puede parar a Michaels. Si no, entonces Cena va a correr la misma suerte que corrió Batista ante el Undertaker. O te hace respetar, o Michaels se crece y se queda con el ring. Mucha intensidad en los rostros de ambos. Buen trabajo de nuestras cámaras. Y nuestro director tacleada de Cena. Cuidado. ¡Oh! Arrollan a Cena. Maquinita de dar golpes. Derriban a Michaels. Volvió loco a Cena. Al ataque Michaels. Y afuera va para... ¡No! Se agarra de la cuerda. Viene Cena. Lo sorprenden. Antebrazo en la cara para la guillotina. ¿Quieres rudezas? Toma, papi. El rompecorazones, bien seguro de sí mismo, golpeando en la cara a Cena y lo sacó a las manos. Una derribada de hombros peligrosa por encima de la tercera cuerda. Y la cara de Cena sobre el borde del ring, compadre. Michaels no juega, él sabe que está cerca. Esta puede ser su noche, él le va a sacar partido a esto. Quema. Eso quema. Bloqueando la patada de Michaels, pero viene con otra mano de Cena que se desploma sobre la mesa. Regresa al ring Michaels. Y bien que lo hizo, porque por conteo no cambia de manos el título. Vuelve a salir. Está en la falda del ring. Mira hacia atrás, viene. Se impulsa en la cuerda. ¡Oh! Salto mortal invertido, termina en plata y arriba de la mesa. Y lo más peligroso es, mira cómo extendió la columna vertebral de Cena. El cuerpo del ser humano no está hecho para ir así hacia atrás. Endemoniada la acción. ¡Wow! Sólido. Los dos van a ir al quiropráctico después de esta lucha. Y recuerden que Michaels estuvo alejado de estas lides por mucho tiempo. Varios años, debido a una lesión, una operación en la espalda. Otra toma, miren esto. Perfecta la ejecución. Cae sobre el rival, logra el daño, pero también él se lastima. Ataca matraca, de vuelta la acción al ring. Michaels persigue a Cena. Ambos demostrando con sus gestos que están adoloridos. Enorme machetazo al pecho de Cena. Mi hermano en la fe, Shawn Michaels, en una oportunidad grande de destronar a John Cena por el título de la WWE. Hay que orarse a Michaels. Aquí en la esquina no. Cuidado con el puño cerrado. Michaels. Uy, despiadadamente continúa el ataque. Fuerte machetazo. He contado 3 que han sido brutales. Resentidísimo Cena en este momento. Se queja Cena.
el campeón. Pasó de esquina a esquina, Cena. ¡Oh! Eleva la bota y le castigan la rodilla. Oye, está en plan gigantesco, Michael. Todo lo que intenta hacer por reportar Cena lo bloquea el retador. Y ahora tiene una rueda afectada, Cena. Cuidado. Lo están desmadejando poco a poco, paulatinamente al campeón. Pisotones, rodillazos, más pisotones. Cortesía de Michaels. Noto el hambre en Michaels. Cuando tú estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para salir con la corona. Ese es Michaels en esta noche. Cuidado, cuidado. Michaels utilizando el poste. Brutal el golpe a la rodilla de Cena. Lógicamente eso fue ilegal. El árbitro le pregunta a Cena si está en condiciones de seguir. Doble pantalla, observen. Bloquea la patada a Michaels y luego el golpe a la rodilla de Cena. Arrastrándose Cena. No puede colocarse de pie. Más castigo para su rodilla. Con la rodilla de Michaels. Trata de rechazar el ataque de Michaels. Clipeada. Con el hombro incluido. Bajita la clipeada. Permitida. Háblame, Cena. Paramos la lucha, sí o no, le dice el árbitro Mike Chioda al campeón. Cena es bravo. Él no va a permitir que le suene la campana y entregar el título así. Rodillazo enorme. Parece que Michaels ha entendido que aquí lo que hay que hacer es debilitar una de las piernas y detener la ofensiva del campeón. Patada a la rodilla de Cena. Metódico. Un plan bien trazado, Michaels. Machetazo al pecho. ¡Sóbate, papá! Eso sí que duele. Muy mal en este momento Cena. Se le está escapando el título entre los dedos. ¡Wow! Tremenda tortura con la ayuda de la cuerda. Esto es ilegal. Si no suelta va a ser descalificado. Pero ya el daño está hecho. Michaels otra vez al ataque. Rodillazo. Oye, noto muy seguro. Es más, en plan rudo ha venido Michaels. Pero que en plan rudo tiene una gran fanaticada aquí en el Ford Field apoyando. Tremendo izquierdazo, un gancho al abdomen de Cena. Cena dispara pero falla. Lejos. Totalmente errado, sí señor. Clipeado otra vez para él. Y entre más se extienda Cena, más va a estar en problemas con Michaels. Mucha imprecisión en los contraataques, sobre todo cuando intenta lazos al cuello por parte de Cena. La mirada y los gestos de Michaels, como que le dice, hasta aquí llegaste. Fuiste el campeón hasta que tuviste que enfrentarte conmigo, prácticamente con lo que está haciendo, le dice Michaels a Cena. Y ya ustedes lo saben, que siguen siendo los campeones mundiales en pareja. Pero la relación ya no es como era antes. Bueno, la realidad es que están compitiendo por el campeonato de la WWE, aparte de todo lo que pueden hacer. Por otra parte, ¿qué pasará mañana en Raw? El señor McMahon ha perdido su cabellera. Habrá repercusiones. Como lo dijo Michael Cole, no hay que esperar hasta abril 29 en Backlash. Eso yo creo, compadre, que se cae de la mata. Wow. Sálvese quien pueda. Machetas. ¡Oh, finalmente! Bueno, Michaels estaba tan cerca que por pura fuerza mayor le cayó encima su agüita, pero arremete con lanza. Lo sonó duro, pero Michael se fue con tono. Quiso partirlo en dos. Enorme la lanza. Así que cortaron por la mitad a Cena. Otra vez la táctica de seguir desbaratándole la pierna a Cena por parte de Michaels. Y ahora me doy cuenta de que está castigando ambas extremidades. Michaels. Cena trata de contraatacar. Dispara, conecta. Michaels le devuelve el favor. Machetazo al pecho. Cena, derechazo a la cara de Michaels. Es una estrategia. No puede aplicar el FU ni el STFU si no hay balance en las piernas. Conecta Michaels. También hace lo propio Cena. Machetazo al pecho del campeón. Se escuchó en todo Detroit. ¡Wow! ¡Soplamocos! Arremete Michaels, se apartó.
Se va a cocinar, se come el poste, Michaels. Le metió con todo el hombro. Quizás esta es la oportunidad o el error que estaba esperando que cometiera Michaels para reaccionar Cena. Y se abrió, se hizo una herida. ¡Wow, compadre! Michaels está sangrando, amigos. Eso tiene que haber sido o del golpe de Cena o cuando le metió con todo al poste. Vamos a verlo. ¡Claro! Entró de lleno la frente de Michaels contra el metal. Poste en la esquina. Y fue casi en el lado del rostro. Un corte inmediato. Y esto puede complicársela a Shawn. Como el tiburón cuando percibe, huele la sangre en el mar. Ataca Cena. Llueve la sangre. Y le está dando la misma herida con el puño cerrado Cena en la cara a Michaels. Doble pantalla, Miren observe esto. esto. Ahora, vamos a ser honestos. Usted no puede culpar a Cena por esto. Tacleada al estilo del fútbol americano. Está jugándose su futuro, su campeonato. Cena, Oye, recordando su historial como gran futbolista. y esta tacleada fue acompañada con tope de cabeza. Ahí abanica la brisa Michaels. Con giros, se mismo pasa. Oh, ¿y cómo es que dice el campeón? No me puedes ver. Y ahora es verdad, con ese corte al lado del ojo, yo creo que Michaels no lo puede ver. Ese, en realidad entonces el asunto. A mucha gente no le gusta esto. Uno de ellos es el rudísimo Marcelo Rodríguez. Critica a Cena por ello. ¡Estocada! Justo en el área afectada de Michaels. Cambió el panorama. Cena domina. Se están esfumando las posibilidades de Michaels ahora. Ha cambiado el combate totalmente. Oye, se le abrió, no sé si fue la ceja, pero es un corte que verdaderamente le está haciendo la vida difícil a Michaels. No se distinguen las facciones de Michaels que evita el peligro. Cuando venía aparentemente el FTU, perdón. Ataca con el tiro, se lo cruza y va a contra el rincón. Ataca Cena, pero falla, se agacha. La patada viene que le cayó en la cara al árbitro. No hay árbitro. Oye, le apagó las luces a Mikey Ora, el árbitro. Le sacaron música a la quijada de Mikey Ora. Título del juego, sangrante el retador, árbitro. Ha sido noqueado. La repetición, observe. Vaya Cena. Ahora, si no se agacha Cena, le apaga las luces al campeón. Lógicamente. Desafortunadamente para el árbitro está en una situación o posición más peligrosa. Sí, contraataca Michaels cuando venía el FU. Se la jugó en el aire. Se la inventó con una variante de DDT. En tierra de cabeza, Cena. Cena está con los ojos abiertos, pero está noqueado. Y Michaels echó el resto en ese esfuerzo. Engancha el cuello cuando lo va a depositar mira, la verdad es que ¿cómo Michaels, sangrante, puede hacer esa llave así? No lo sé. Solamente Michaels lo puede hacer. El FU ya estaba ahí. Y estaba ya prácticamente fuera del combate Michaels cuando reaccionó. Es el instinto. Él dijo que iba a volver a ser el rompecorazones, el que causa impacto. Y lo está cumpliendo. Oye, pero está saliendo del ring. Aprovechando el momento, Shawn Michaels sabe que no hay ninguna autoridad en el ring. Algo trama. Y tiene que ver probablemente con esa escalera que movió. La parte superior de la escalera la removió. Y ahora trae a Cena hacia la zona. ¡Oh, no! Ahí está allá arriba. Lo quieren tirar de cabeza contra el metal, Hugo. Un tipo de rompecuellos. Pile driver. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Peligro! ¡Lo hizo! ¡Ay, mi madre! ¡Wow! Eso tiene que ser todo para Cena. Una llave que en una ocasión cambió el rumbo de la vida de Stone Cold. Cuando Owen Hart aplicó la rompecuellos. Y fue en el ring y esta fue la escalera de acero. Observen. ¡Oh! Se están jugando la vida. Y aprovechamos este momento para decirle a los niños, a los jóvenes que ven este programa especial, no imites la acción de las superestrellas de la WWE.
es entretenimiento deportivo, pero el peligro es real. Cualquiera de estas llaves puede causar la muerte. Hey, Y ahora, ¿será sangre de él o se rompió la cabeza? aparentemente sangre de Michaels, que ha tenido que... ¿O será de él? Michaels ha tenido que hacer un gran esfuerzo ahora Porque la sangre es en la parte de la cabeza atrás. para traer de vuelta al ring a Cena. Hay que ver. Está totalmente con las luces apagadas. Mira, veo más sangre en la lona donde está la cabeza de Cena. Mira, Carlos, eso yo creo que es sangre de la cabeza de Cena. Y está llamando a algún árbitro, a alguien, Shawn Michaels. Y viene otro árbitro. Sí, es Jack Down. A toda máquina de cuenta. 1, 2 y por poquito. ¿Cómo se escapa? ¿Cómo se escapa, Cena? ¿Cómo pudo sobrevivir? Tiene que ser por puro instinto. Puro instinto. Pundonor, el orgullo de estar en el escenario más grande ante un público que pasa los 80,000 millones alrededor del mundo. Es un clásico, un clásico. Me siento muy, pero muy orgulloso por la calidad del espectáculo que hemos vivido y que seguimos viviendo hasta el momento. Cruza Michaels. ¡Oh, el cortito para Cena! ¡Me gustó, Carlitos! Y está en pie de guerra. ¡Esto es WrestleMania! ¡La vitrina de los inmortales! Como si nada le hubiera ocurrido. A pesar de tener el rostro cubierto en sangre, Michaels es increíble. Cuidado. Patea las piernas, el brazo. Puede venir el cierre con broche de oro ahora para Michaels. Estará buscando escalerita al cielo. Lo piensa, medita. O un super codazo biónico. Puede ser. Solo él lo sabe. De todas maneras, esto es peligroso. ¡Viene! ¡Sí! ¡Super codazo biónico, certero! Es el hombre espectáculo. A punto de triunfar, a punto de convertirse en campeón de la WWE, Shawn Michaels. Muchos sueñan con llegar a WrestleMania. Para Michaels es repetir hazañas del pasado y salir de aquí con la corona. Para Cena, el momento de su vida. La orquesta ha comenzado a afinar. Será, Van a sacar música a la quijada de Cena. será dulce música la quijada. Cena sangrando en la parte superior del cráneo. Se incorporó, madrugó. Se le adelantó a los planes de Michaels. ¡Qué tremendo lazo! Esto ya fue por instinto. Si se quita Michaels, no se para de nuevo Cena. Conteo del árbitro Jack Down. Observen esto. ¡Wow! ¡Qué manera de madrugar al rival! Es contacto completo. De lleno, sólido el golpe. Acción tan cerca que duele. Los dos tratando de incorporarse en este momento. Tocándose la mandíbula para ver si todavía la tiene ahí Michaels. Machetazo al pecho de Cena. Cena responde derechazo a la cara de Michaels. Dispara bien Cena. Conecta Michaels. Viene Cena. Hace lo propio el campeón. Oh, lo va a tumbar, lo va a tumbar. Rebote, pero Cena. con el mismo viaje, el impulso que traía, conecta a un Michaels que de repente se encuentra con las rodillas como de gelatina. Conecta el retador, dispara el campeón. Viene Michaels. ¡Oh, lo cargan, lo cargan! ¡Peligro! ¡Peligro! No puede escaparse. Se escapó finalmente. ¡Ranita! Tremenda ranita. ¡Cubre! ¡Wow! ¡La cuenta en dos! Los pies azotaron las orejas de Shawn Michaels para salvarse. Y con las piernas Michaels mantenía los brazos de Cena bajo control sobre la lona. Todo lo que prometió WrestleMania lo ha cumplido, las expectativas. Un Undertaker que es el nuevo campeón del mundo. Un millonario McMahon rapado. Azotan a Cena. Cena carga en pleno vuelo Michaels. Michaels sin problemas. Busca la FU Cena. Busca la FU. FU. ¡Lo conectó! ¡Lo conectó! Miren cómo ha quedado Michaels. Parece que tuviera convulsiones. Pero Cena también no está en gran forma. Cena echó el resto. Michaels no puede ponerse en pie. Ha quedado como paralizado. Y Cena comienza a moverse. Va a cubrirlo. Va a cubrirlo. Está muy cerca Cena. Le engancha la pierna. 1, 2 y por poquito.
pensó que lo tenía. Miren esto. Intentaba el chico rompecorazones su sentón para la maquinita de golpes. ¡Oh, Tangana! Luego el FU que llegó inesperado para un Michaels que todavía no se recupera. Y veo, hablando de ello, más recuperado a Cena en este momento. No, aquí se crece. Ya lo tiene cerca de la derrota Michaels. Prepara el terreno el campeón. Michaels en una situación comprometedora, muy peligrosa. Toma. Derecha a la cara. Y otra. Lo están ablandando el rompecorazones. Cena sobre las cuerdas. Le está dando y no consejos a Shawn Michaels. ¡Oh, no! Esto puede ser desastroso Cuidado. para Michaels. Codazos. Desesperadamente se defiende con los codos y ahora con el puño cerrado Michaels. Burló el intento de un Super FU. Y derriba finalmente a Cena. Queda en mejor posición el retador ahora. Cuidado. Ataque aéreo a la vista. Trata de incorporarse Cena. Viene Michaels. Se lanza. Lo cargaron. Plancha. La invierte Cena. Carga Michaels. ¡Qué poder! ¡Qué físico! Esta es su juventud. Su juventud. Michaels en problemas. Lo carga FU a la vista. Quebradora por ahora. Cuidado. Peligro. Segunda. Oh no. Cayó de pie. Cayó de pie Michaels. Falla con la patada biónica. Lo derriba Cena. Lo tiene preparado. Se defiende Michaels con las piernas. Ataca nuevamente Cena. Y Michaels vuelve a defenderse con las piernas. No lo suelta Cena. No tiene Michaels. Hay problemas. Tiene Michaels. 1, 2. Y por poquito gana Michaels. ¡Qué acción! ¡Qué emoción! ¡La acción al rojo vivo! Wow. Compadre, en menos de un minuto estaba el destino de ambos en juego. Uno que atacaba, el otro que contraatacaba. Uno buscaba la llave, el otro la contrallave. Estoy sudando, compadre. El corazón me palpita 1000 millas por hora. ¡Qué ¿Quién gana? emoción! ¿Quién gana? Michaels o Cena. Ataca Michaels, lo bloquean. Falla con la otra patada. STFU. Ahora sí. STFU. Arrasa la lona, aprieta. STFU. Aprieta Cena. Se va a rendir Michaels. Aprieta Cena. Con toda su fuerza Cena. Sigue aplicando la llave. Trata de zaparse. Desesperado Michaels. Aprieta. Aprieta. Se está acercando el fin del retador. Aprieta. Para rendirse. Se da cuenta de que está cerca de la cuerda, pero no lo dejan agarrarla. Para rendirse. A punto está de decir ya no puedo más, Michaels. Para Sería algo rendirse. histórico. La mano. La mano. La mano ya no llega. Llegó a la cuerda finalmente. Tiene que soltarlo. Tiene que soltarlo. Físicamente interviene el árbitro Jack Down. Entró en una zona donde no reaccionaba Cena. Es cuando el gladiador ve la victoria y no reacciona ante nada. Cuidado Michaels, se lo ataca. ¡Oh, no! Patada biónica al mentón de Cena. Lo noquean, lo mandan a la lona. Se distrajo Cena con el árbitro. Y ahora Michaels está a un paso de ser campeón. Tan cerca y a la vez tan lejos la victoria para ambos. Solamente un gladiador sabe lo que significa el esfuerzo en este momento para Michaels de poder cubrir, aunque sea con un dedo a Cena. Carlos, pierda o gane, Cena o Michaels nos han entregado un clásico. Van a cubrir a Cena, ya le ponen un brazo encima. 1, 2 y no. Por poquito, pero no. Dos. Una eternidad en un segundo. Miren esto. De lleno. Le entró la patada de Michaels en la cara a Cena. Todo lo que han recibido, lo que han soltado, lo que han tenido que soportar. Todavía no hay un claro ganador. El título sigue en juego. Y la cuenta es para ambos. A ver quién reacciona primero, quién puede más. ¿Quién quiere más la victoria? ¿Quién tiene más resistencia física? Va por 6 el conteo. A 7. 8 dijo el árbitro. Bueno, es increíble, pero el uno se está apoyando en el otro para poder incorporarse. Son dos cuerpos que han sido azotados. Un espíritu de combate. Y qué combate histórico.
Un clásico entre clásicos. El público dividido. Wow. Algunos gritando vamos Michaels, otros gritando vamos Cena. Cuidado con la presión de Cena, bro. Cena carga Michaels. Se le escapa Michaels. Lo derriban. No tiene STFU otra vez. STFU. Y no hay ninguna cuerda cerca para Michaels. Al centro del ring. Aprieta. Y no lo suelta Cena. Aprieta. Michaels desesperado. Aprieta. Ya no puede más. Se va a rendir Michaels. Aprieta. ¿Qué dice? ¿Qué dice Michaels? Aprieta. ¡Cuidado! No puede hacer nada. ¡Y se rindió Michaels! ¡Esto es histórico! Yo jamás había visto a Michaels rendirse, amigos. Y sigue siendo campeón de la WWE. John Cena. Carlos, el castigo fue acumulativo. La llave la presionó en el centro del ring. Se le estaba yendo el oxígeno. Aún con el orgullo de Michael, un guerrero de guerreros. No nos olvidemos que Cena, en mi opinión, aunque no lo supera en experiencia, lo supera en fortaleza. Y esa fuerza le dio la victoria. Amigos, pero qué lucha. Esto Cena, es Cena. algo para la historia. Cena derrota a Michaels en el clásico WrestleMania 23. Eso dirán las noticias. Cena derrota a Michaels. Ante 80.103 personas, 102, recuerda que mi primo lo votaron. WrestleMania 23 ha venido a Detroit para imponer una nueva marca en calidad. Y me decía que iba Niño Hermoso también. Hugo Freire al lado de él también por ahí. Sigue reinando el rapero mayor. ¡Qué corazón tiene este muchacho! Ahora, perdió Michaels, pero Michaels perdió como uno de los grandes, compadre. Mira, esa cortada en el poste, a mitad del combate. Cualquier otro dice, árbitro, detén la pelea. Pero esto es WrestleMania. Esto es lo que ustedes esperaban. Y le dimos a todo el público el mejor espectáculo del clásico del año. Nos quitamos el sombrero ante todos estos gladiadores. Nos han dado una lección de lo que es la competencia a nivel de la WWE. Banderas de Canadá, de Alemania, Israel, Puerto Rico, México. Nueva Zelanda, Suiza, Noruega, ¡Wow! México, Esto es Guatemala, WrestleMania. Costa Rica, Perú, Chile, Ecuador. Saludos, hermanos. Felicitaciones, Cena. La hora es ahora. Y es su hora. El campeón, podemos decir, sigue estando aquí. Nicaragua gozando también, México, el Paraguay, Chile, todos mis paisanos en el Ecuador. Hay lágrimas brotando de los ojos de Cena. La gente de Quisqueya, la bella República Dominicana. Los fanáticos que quieren tanto a Cena en Panamá. Reconociendo finalmente